Dentro de un rato le dieron el regalo de cumpleaños, que era una botella muy grande con plantas dentro. Camilo dijo que le gustó mucho y que pesaba como un turrón. Seguidamente se pusieron todos a la mesa a comer y Dalila hacía fotos cuando veía una oportunidad interesante. Por ejemplo, cuando brindaba, cuando soplaba la vela del pastel, cuando cantaba, ya que después de comer se presentó una tuna en el restaurante y se puso allí a cantar. Camilo se animó, o hicieron que se animara, se levantó y también se puso a cantar, y cuando tenía la boca de alguna manera graciosa, Dalila le hacía fotos. Minutos después se puso a bailar un par de segundos con cada chica, pero Dalila estaba haciendo fotos y esperando el momento oportuno para disparar. Y alrededor de las 5:30 Camilo tenía que irse, y Dalila no hacía más que hablar con él para entretenerle, pero de tanto que Manolo le empujaba se tuvo que ir, ya que a las 6:30 de la tarde tenía que actuar en Sardañola, que es una ciudad cercana a Barcelona. Así que todas las socias se dirigieron hacia allí para ver la actuación, y Camilo les dijo que cuando terminara de cantar las esperaría en el camerino de la discoteca de Sardañola y allí firmaría los autógrafos, ya que días atrás dijo Camilo que en la comida no tenía que ser como que él es Camilo y las chicas sus fans, sino como amigos, pero en la actuación ya sería otra cosa y firmaría todos los autógrafos que quisieran. Pero mientras estaba actuando, unas chicas que no eran del club empezaban a gritarle y decir: Camilo, ¿me firmas un autógrafo? Y Camilo, pensándose que era del club, decía: sí, abajo. Se refería al camerino que estaba abajo del escenario, pero a la hora de bajar, bajó todo el mundo y fue un caos. Así que no hubo autógrafos, aunque a Dalila le firmó 2 antes de que salieran del restaurante, diciéndole que a lo mejor no podía ir a la actuación. Dalila salió un par de veces con el Amin. En estos instantes, Dolores se detiene y exclama: ¡qué repentinos cambios de tema! Dice Natalia: sí, ya veo. Después de explicar lo de Camilo, se traslada a Amin. Dice su madre: está claro que no era muy buena periodista. Dice Natalia: mamá, no era nada, solo escribía y posiblemente un día anotaba una cosa y al cabo de semanas proseguía con otro tema. De ahí esos contrastes y saltos de página, o explicar la misma cosa 2 veces. Dice su madre: claro, bien, a ver qué pasó con ese amigo. Y prosigue leyendo. Dalila salió un par de veces con el Amin, cuando ya estaba recuperado casi del todo de su accidente, y un día los padres de Dalila tenían que ir a una boda, pero como que Dalila seguía la religión de los testigos de Jehová, no quiso ir, y como que el lugar donde se celebraba la boda era lejos y se celebraba por la tarde, se tenía que quedar a dormir por algún sitio, y Dalila, dando la excusa de que tenía que ir a trabajar y que hacía poco que había empezado, convenció a sus padres para que la dejaran allí. Así que el día 3 de octubre de 1975 por la tarde se fueron los padres de Dalila a la boda, y por la noche Dalila quería salir y llegar muy tarde, ya que siempre tenía como hora límite las 9 y no podía estar hasta muy tarde fuera, que era lo que a ella le gustaba. Así que ese día que podía lo hizo, pero antes pensó qué haría y fue a buscar a Amin, ya que todavía no trabajaba, y el Amin la llevó a unos campos que hay cerca de casa de Dalila, ya que allí no había ni luz ni gente. Dalila ya sabía con qué intenciones, bueno, o se pensaba que sabía con qué intenciones la llevaba allí, pero no le importó, se dejó llevar, pero no solo por compasión hacia el Amin, ya que Dalila sabe lo que es querer y no ser correspondido, y no poder tener al menos a la persona que sea más cerca, sino también para satisfacer su entretenimiento. Al encontrar el lugar indicado, se pararon y el Amin empezó a desvestir poco a poco a Dalila, y cuando estaba totalmente desnuda ocurrió lo más inesperado. El Amin cogió toda la ropa de Dalila sin que ella se diera cuenta, y en cuanto la tuvo se fue corriendo a toda velocidad, sin darle explicación alguna a Dalila. Dalila no entendía su actitud y pensaba qué pretendía el Amin dejando a Dalila allí desnuda. Y si fue una broma, no se puede decir que es muy divertida. Dalila no sabía qué hacer, y eran las 4:15 de la madrugada, cuando pensó en cubrirse con un saco, que pensaba encontrar en cualquier barraca de herramientas que hubiese en alguno de los huertos cercanos de donde ella estaba, ya que si iba desnuda hacia su casa, por muy oscuro que estuviera la noche, se veía, ya que la luna daba bastante luz ese día. Pero al haber pensado lo del saco, se dirigió hacia una barraca de por allí, ya que todas solían estar abiertas, y entró en una, pero no había nada, al menos no vio lo que buscaba, y entró en otra, la cual Dalila sabía que había sacos, ya que conocía todas las barracas cercanas, ya que con una amiga llamada María Dolores Segura, que vive prácticamente al lado de su casa, que ahora solo se hablan, pero que antes eran
amigas e iban por todos los huertos a hacerse suyas todas las barracas. Le ponían a cada uno un nombre e iban allí cuando hacían novillos de la cárcel. Y en una barraca, que la llamaban la casa destapada, no había sacos, pero en la casa embrujada sí había. Cogió uno y lo rompió por las 4 puntas para hacer pasar por allí los brazos. Le hizo un agujero en medio para poner la cabeza y en cuanto tenía hecho el atuendo ya eran las 5:30 y ya amanecía. Y los hombres que sacaban sus coches de los garajes para irse a trabajar la vieron y se la quedaron mirando. Dalila quería ponerse a correr, pero no podía ya que iba descalza y pensaba que como se le habría ocurrido salir precisamente cuando la gente se disponía a ir a trabajar, y al llegar a su casa, menos mal que la llave la llevaba colgada en el cuello, que junto al reloj era lo único que el Amin no se había llevado, así que entró en su casa y al día siguiente por la tarde llegó el Amin a casa de Dalila y le dio la ropa envuelta en un paquete y se fue sin decir palabra, y poco más tarde la llamó por teléfono pidiéndole perdón, el cual Dalila no le dio, solo le dijo que no tenía por qué preocuparse, pero Dalila no se fió más de él, al menos en ese aspecto, aunque sí en otros que también ocurrieron cosas parecidas, pero ahora solo son amigos ya que ese algo más no existe. Dalila solo escucha sus mentiras o verdades, quién sabe, ya que se divierte con su entusiasmo. El día 20 de octubre de 1975, Dalila, dirigiéndose a su casa por un camino de carro, se encontró con aquel chico que fue a vender almendras y le empezó a decir y preguntar el por qué aquel día se habían ido de esa manera y todo aquello. Dalila no contestó, ya que no quería tratar con él, el cual le seguía diciendo si otros hombres le pagaban más y que él tenía más dinero para darle si quería, y le ofreció 3.000 pesetas por tener relaciones con él, a lo que Dalila se negó. Le iba siguiendo su camino sin decirle palabra, hasta que el chico se cansó de tanto pedir y la dejó, cosa que Dalila quería. El día 25 de octubre de 1975, Dalila se enteró de que una mujer había abortado a los 6 meses y no quiso tirar al niño e hizo que lo embalsamaran. Y Dalila pensó que le gustaría tener un niño embalsamado. Claro que antes tendría que quedar embarazada, abortar y hacer que lo embalsamaran. Dalila pensó que le gustaría, pero sin hacer que el niño fuera suyo. Pero ¿quién se lo iba a dar? Y aunque quisiera que fuera suyo, no sabrían con quién tenerlo. Así que se le quitó la idea de la cabeza hasta el día 7 de noviembre de 1975, que se volvió a encontrar con el chico de las almendras, y haciéndose tan pesado como la vez anterior, Dalila volvió a recordar lo del niño y así sin más le dijo al chico que por menos de 10.000 pesetas ella no hacía nada. Dalila creía que el chico se iba a negar, pero cuál fue su sorpresa cuando aceptó. Luego Dalila, para ver qué hacía para que se negara, le dijo que quería el dinero al momento y al contado, y sin pensarlo 2 veces, el chico cuenta 10.000 pesetas y se las da, apuntándole seguidamente una dirección, citando a Dalila para cierto día a cierta hora. Bueno, eso era dentro de 2 días, y dentro de esos 2 días Dalila se presentó e hicieron lo establecido. Cuando pasó todo, Dalila trató de no volver a encontrarse con él, así que rara vez volvió a pasar por donde se había encontrado con él las 2 anteriores veces. Dalila creía que estaba embarazada y esperaba impaciente que pasaran 3 meses para abortar. Así el niño tendría al menos los brazos y las piernas con un poco de forma. Dolores suspira extrañada y repite: no me lo puedo creer. A lo que dice Natalia: mamá, valora primero la veracidad de esta historia. Dice su madre: pero bueno, es que solo que se le pueda pasar por la cabeza algo así ya me horroriza. Intentar tener a un hijo para abortar a los 6 meses y embalsamarlo. Por Dios, Natalia, ¿en qué cabeza cabe? No me digas que Dalila estaba bien de la cabeza. Dice Natalia: está claro que desde el momento que se tumba sobre las vías del tren y espera que pase la máquina sobre ella, no estaba bien de la cabeza. Dice Dolores: yo no puedo más, vamos a dejar esto para otro día. Dice Natalia: ya leo yo un ratito. Dice su madre: no, estoy cansada de leer. Estoy cansada de escuchar tantas barbaridades, tantas cosas sin sentido. Dice Natalia: está bien, mamá, otro día seguimos. Haz una marca en la página que has quedado. Dice su madre: es la página 146 y seguiremos donde dice el día 28 de noviembre de 1975. Dice Natalia: pues aún nos queda más de la mitad. Dice Dolores: miedo me da lo que pueda llegar a explicar en el resto de estos escritos. Dice Natalia: yo con encontrar la razón por la que decidió acabar con su vida ya me conformo. Dolores no dice nada, solo cierra el mazo y se lo entrega a Natalia para que lo guarde. Poco después pregunta a Dolores:
¿Crees que deberíamos decírselo a su madre? Dice Natalia, no, mejor que no. Dice Dolores, pero era su hija, tiene todo el derecho a conocer la existencia de este libro. Dice Natalia, lo sé, pero justo ahora que ha decidido romper con el pasado, sería un modo de hacerle revivir tan tristes recuerdos. Dice Dolores, en eso tienes razón, pero si me pongo en su lugar, yo quisiera saber y guardar esos escritos como oro en paño. Dice Natalia, sí, pero corazón que no ve, corazón que no siente. Pregunta a su madre, ¿y negarle un derecho tan valioso como la verdad? Dice Natalia, no sé, mamá, primero lo leeremos todo y ya decidiremos. Dice Dolores, claro, tengo que ir a visitarla un día de estos. Dice Natalia, eso ya lo dijiste, pero lo vas aplazando. ¿Es que tienes miedo? Dice su madre, ¿miedo yo? ¿Por qué? Dice Natalia, la pregunta te la he hecho yo. Dice su madre, no sé, quizá estar con ella me transmite melancolía, pena. Eso de perder a su única hija es muy triste. Dice Natalia, sí, creo que yo nunca voy a tener hijos. Dice Dolores, no digas eso, Natalia. Claro que, al paso que vas. Dice Natalia, no me vuelvas a repetir que se me pasa el arroz. Dice Dolores, no, porque eso bien que ya lo sabes. Dice Natalia, bobadas. Dice su madre, por cierto, ¿qué tal con ese chico con el que sales? Dice Natalia, bien, muy bien. Dice Dolores, cuánto me alegro, a ver si este es el definitivo. Dice Natalia, sí que me gustaría, pero... Pregunta su madre, ¿pero? Dice Natalia, no sé, es demasiado perfecto. Exclama Dolores, ¿qué tonterías dices? No hay nadie perfecto, pero si a ti te lo parece es porque te está calando bien hondo. Dice Dolores, dice Natalia, no es eso, mamá, es que pienso que hay algo escondido y aún no sé qué es. Dice Dolores, si crees que no es sincero contigo es porque no te conviene. Dice Natalia, si no, dudo de lo que me explica, dudo más de lo que se calla. Dice su madre, no te comprendo, hija, de todos modos, hace muy poco que os conocéis. Dice Natalia, en realidad hace mucho, pero nunca habíamos intimado, solo le conocía de vista. Dice su madre, un día me lo presentas y te doy mi opinión. Pregunta Natalia, ¿en qué quedamos? ¿No me dijiste que no te presentara a más novios hasta estar segura? Dice Dolores, sí, pero este es solo un amigo, aún no sois novios, ¿no? ¿O sí? Dice Natalia, no lo sé, porque es algo reacio al compromiso. Dice su madre, o sea, que es un picaflor. Natalia se echa a reír y explica, no, nada de eso, es que ha tenido dos experiencias muy negativas y está muy poco receptivo a la hora de iniciar una relación seria. Dice su madre, si ha tenido más novias, pues lo que te digo, un picaflor. Dice Natalia, que no, mamá, estuvo casado y tiene un hijo. Exclama su madre, vaya por Dios. Dice Natalia, según me dijo, el amor de su vida le dejó al quedarse embarazada a su novia, con la que se casó, pero no la quería. Dice su madre, a ver si me aclaro, porque no entiendo nada. Dice Natalia, tenía a su novia desde niños y todos daban por hecho que iba a casarse, sobre todo sus padres. Ya sabes cómo eran antes estas cosas. Dice Dolores, ya, pero el amor de su vida, ¿quién era? Dice Natalia, otra que conoció después. Pregunta a su madre, ¿y no tuvo el valor de dejar a su novia? Dice Natalia, sí, pero al enterarse que estaba en estado, por cumplir con sus obligaciones morales y sobre todo por los padres, se casó con ella. Dice Dolores, y la otra le dejó, lógicamente. Dice Natalia, lógicamente, aunque unos años después se separó. Dice Dolores, ¿y ese gran amor no intentó recuperarlo? Dice Natalia, no, dice que se fue definitivamente. Pregunta Dolores, ¿a otra ciudad, a otro país, quizá? Dice Natalia, no sé, lo cierto es que no le gusta hablar de ese tema y yo tampoco he querido insistir. Son cosas que pertenecen al pasado y no soy quien para inmiscuirme en él. Dice su madre, bueno, espero que algún día te lo cuente, mientras cumpla con sus obligaciones como padre. Está bien. Dice Natalia, eso sí, y por lo visto se lleva muy bien con su ex esposa. Los dos eran muy jóvenes y ahora ven las cosas de otro modo. Dice Dolores, eso está muy bien. Dice Natalia, ¿lo ves? Es casi perfecto. Y eso es lo que me da miedo, que tan bonito no puede ser. Dice Dolores, uy, 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 tú te estás enamorando. Natalia sonríe, baja la vista y cambia de tema, pasando a conversar sobre banalidades. Pasan pocos días cuando Natalia le comenta a su madre, voy a visitar a la madre de Dalila, ¿por qué no vamos juntas? Dice su madre, no, hija, hoy tengo mucho que hacer. Vienen tus tíos de visita. Dice Natalia, claro, como casi todos los fines de semana. Pregunta Dolores, ¿y tú? ¿Hoy no sales con tu chico? Dice Natalia, no, este fin de semana le corresponde pasarlo con su hijo. Pregunta Dolores, ¿y no podéis ir los tres? Dice Natalia, hemos considerado que aún es demasiado pronto. Pregunta Dolores, ¿y qué edad tiene el crío? Dice Natalia, 19.
exclama Dolores. ¿Qué? Dice Natalia. Sí, mamá, lo tuvo de muy joven. Dice Dolores. Sí, pero ¿qué edad tiene él? Dice Natalia. Cumplirá 45 el próximo mes de septiembre. Dice Dolores. Ah, qué susto me habías dado. Dice Natalia. ¿Por qué? No veo qué tiene de malo. Dice su madre. Creí que ibas a decir que casi es abuelo. Dice Natalia. Podría serlo. Dice Dolores. Sí, con un chaval ya de 19 años, aunque es raro que pase todo el fin de semana con él. El chaval querrá salir con sus amigos. Dice Natalia. Eso sí. Dice Dolores. Me gustaría no tener que darte la razón con eso de que oculta algo. Dice Natalia. Ay, mamá, no me hagas coger más manías tú ahora. Dice Dolores. Claro, está bien. Bueno, saluda de mi parte a la madre de Dalila. Claro, afirma Natalia. Natalia se dirige a casa de la señora Adela con la intención de pasar la tarde con ella y se propone no hacer mención a los escritos de su hija Dalila, evitando así que entre en una nueva depresión. Una vez a su lado, sentadas como siempre junto a la mesa de la cocina, intenta hablar de temas diversos alejados de Dalila, pero no le resulta nada fácil, ya que la señora le expresa: me siento tan sola, si hubiese tenido más hijos. A lo que le dice Natalia: no se ofusque, mujer, si los hubiese tenido ya estarían viviendo su vida con sus propias familias. Dice la señora: pero podrían venir a visitarme los domingos o los sábados como hoy. Dice Natalia: pero ¿y su marido? ¿Él no la acompaña? Dice la señora: tú sabes, con ese trabajo en el ayuntamiento pasa todo el tiempo fuera de casa. Dice Natalia: sí, pero los festivos o a la hora de comer o cenar. Dice la señora: no, Natalia, él no tiene festivos. Dice Natalia: pero en el ayuntamiento tendrá su horario de trabajo y ya está. Dice la señora: no. Como teniente de alcalde no tiene horario, ha de hacer acto de presencia en todos los acontecimientos de la ciudad, tanto deportivos, musicales, de educación, inauguraciones, aparte de resolver cualquier problema que surja. Dice Natalia: claro, gana mucho dinero, pero también tiene muchos inconvenientes. Dice la señora: pues ya ves, hija, yo no trabajo y tampoco ejerzo de ama de casa, solo lo básico, ya que ni siquiera come ni cena aquí. Exclama Natalia: nunca, dice la señora, solo a veces, y por la noche llega tardísimo. Dice Natalia: no sabía que trabajar en el ayuntamiento fuese tan esclavo. Esto ha de ser vocacional o de lo contrario no se podría resistir. Dice la señora: eso sí, le encanta su trabajo. Pregunta Natalia: ¿y usted por qué no le acompaña? Dice la señora: antes sí, pero ya hace muchos años que no me apetece arreglarme para ir a una cena y tener que poner buena cara y fingir que no pasa nada. Dice Natalia: pero ahora ya ha pasado mucho tiempo. Dice la señora: ahora ya estamos acostumbrados a este tipo de vida. Dice Natalia: esta vida es muy fría, ¿no? Dice la señora: sí, hija, fría y vacía. Dice Natalia: bueno, si no fuese porque hoy vienen mis tíos a cenar a casa, la invitaría a un restaurante. Dice la señora: no te preocupes, tampoco me apetece mucho salir. Dice Natalia: debería hacerlo, no puede quedarse encerrada siempre en casa. Dice la señora: ya estoy acostumbrada. Natalia no sabe qué decir y pasados unos minutos le aconseja: ¿y por qué no busca un trabajo, una ocupación? Dice la señora: a mi edad, ¿dónde voy a trabajar yo si no sé hacer nada? Dice Natalia: no diga eso, también puede apuntarse a un gimnasio o clases de baile, no sé, algo que le guste. Dice la señora: no tengo muchos ánimos. Dice Natalia: y si sigue así, no los tendrá nunca, debería esforzarse, mujer. Dice la señora: te agradezco tus buenas intenciones, pero yo ya soy muy mayor. Dice Natalia: antes quizás sí, pero ahora los tiempos han cambiado y una señora de 60 años no es tan mayor. Adela se ríe y matiza: 63, hija, 63. ¿Y qué consideras tú ser mayor? ¿Cuando tenga 80? Natalia se ríe y expresa: puede ir a algún local social y relacionarse con gente de su misma edad. Seguro que tendría muchas cosas que compartir. Dice la señora Adela: sí, las penas, solo las penas y las enfermedades. Natalia se encoge de hombros y poco más tarde decide volver a su casa. Al llegar, saluda a sus tíos, entra en la cocina y le susurra a su madre: esto es desesperante. Dice Dolores: ¿qué te pasa? Es como siempre. Dice Natalia: ¿por qué no pasan los sábados en su casa o por ahí con los críos? Dice Dolores: no hables así de mi hermana. Dice Natalia: claro, perdona, pero es que no es solo tu hermana, sino su marido y esos renacuajos malcriados. Dice su madre: ten paciencia, después de comer ya se van. Dice Natalia: claro. Pregunta Dolores: ¿y qué tal con la madre de Dalila? Dice Natalia: uf, no me lo recuerdes, estaba de un pesimista. Dice su madre: pobre mujer. La velada en familia transcurre con forzada cordialidad y una vez se han marchado, propone Dolores:
Ahora que nos hemos quedado tranquilas, podemos leer un rato más el libro de Dalila. Dice Natalia: no, mamá, no estoy de humor, y menos con papá en casa. Querrás saber qué leemos. Dice Dolores: ¿qué va? Él se acomoda en el sofá viendo la tele y no se entera de nada. Dice Natalia: ya, sobre todo cuando se queda dormido. Dice Dolores: por eso. Dice Natalia: si tuviésemos una cocina tan grande como la de la señora Adela, sí nos podríamos sentar allí y leer tranquilamente. Dice Dolores: a mí tan grande no me gusta, tendría más trabajo para limpiar. Dice Natalia: eso sí, aunque ella la tiene siempre impecable. Dice Dolores: porque es lo único que usa, el comedor lo tiene de muestra, solo para las visitas. Dice Natalia: las visitas que no tiene. Dice Dolores: peor me lo pones, ha de sentirse muy sola en esa casa tan grande. Dice Natalia: cierto, y con un marido que nunca está en ella. Dice su madre: sí, no sé para qué quieren tanto dinero si no pueden ni disfrutarlo. Dice Natalia: eso es cierto, sin embargo, nosotros con escasos medios hemos sido felices. Aún pasan varios días hasta encontrar el momento oportuno y retomar la lectura, a lo que expresa Natalia: hoy leeré yo, a ver si recuerdo en qué historia quedamos. Dice su madre: claro, como se salta de repente de un tema a otro, es imposible cogerle el hilo. Dice Natalia: a ver, terminemos en esa absurda idea de tener un niño para abortar y embalsamarlo. Exclama su madre: ¡qué locura! No comprendo cómo se le puede pasar por la cabeza algo así a alguien. Dice Natalia: ni yo, pero en fin. Bien, sigo. El día 28 de noviembre de 1975, las Dilailas querían ir a vender estrellas y corazones con la imagen de los cantantes de moda, ya que era la feria de Manresa, pero el día antes fueron al ayuntamiento de la ciudad para ver lo que tendrían que pagar de contribución y les dijeron que 200 pesetas, ya que era poco trozo el que necesitaban para vender, solo 1 metro cuadrado más o menos. Así que como que en las Dilailas les pareció tan poco, aceptaron, y el día de la feria por la mañana fueron a que les indicaran el sitio donde se tenían que poner, escogiendo un lugar que hubiese mucho tránsito, de personas, claro. Al llegar la tarde, las Dilailas cogieron los corazones y un trapo negro y fueron al lugar donde tenían que vender. Al llegar pusieron el trapo en el suelo y encima los corazones y estrellas, y las Dilailas se sentaron en el suelo en espera de algún comprador. Pero pasaba gente y más gente, pero de comprar nada. No hacían más que mirar los corazones, y si alguien pretendía comprar uno, se asustaba al saber que el precio, que no eran más que 100 pesetas por corazón y 200 por estrella. Pasaban y pasaban las horas y a nadie se le ocurría comprar un solo corazón. Pasó el cobrador y al preguntarles a las Dilailas lo que habían vendido y respondiéndoles que nada, el cobrador les decía que pasaría más tarde. Pasaba más tarde y al no haber vendido nada, dijo que pasaría más tarde todavía, y más tarde tampoco les cobró, y les dijo que ya les cobraría otro día cuando vendieran algo, ya que las 200 pesetas que valía la contribución valían por los 4 días de feria. Más tarde, las Dilailas, cansadas y heladas, recogieron su mercancía y se fueron a los coches choque a gastar el dinero que no habían ganado. Dalila tenía que ir a ver Jesucristo Superstar de la ópera rock haciendo Camilo de Jesús, así que el Club de Camilo en Barcelona organizó una excursión hacia Madrid para ver la obra, y Dalila no tenía que faltar, así que el día 6 de diciembre de 1975, Dalila fue con su madre a Barcelona a reunirse con la presidenta del club y todas las socias que tenían que ir a dicha excursión. Al llegar junto a ellas, empezaron a llenar el autocar de pósters de Jesucristo Superstar. Cuando los tuvieron puestos, se pusieron todos en camino y durante toda la noche estuvieron poniendo casetes, hablando y cantando canciones de Camilo. Por la mitad del trayecto el chofer se dormía y para no causar un accidente con su sueño, tuvieron que pararse 1 hora para que el chofer pudiera dormir. Al llegar a Madrid, todos los habitantes de dicha ciudad se quedaban atontados y con la boca abierta al ver el autocar tan lleno de pósters de Jesucristo Superstar. Pero antes de eso, por el camino, cuando acababa de amanecer, la presidenta sorteó discos de Camilo. Todo el autocar estaba lleno de chicas menos el conductor, el padre de la presidenta y 2 chicos, siendo uno de ellos homosexual, haciendo con sus chistes un poco más divertido el trayecto. Al llegar al hotel de Madrid, Dalila pegó en su habitación algunos pósters de Camilo, al igual que otras chicas. Seguidamente la presidenta, vicepresidenta y relaciones públicas del club, junto con un par de chicas más, fueron a recoger las entradas que tenían reservadas en las oficinas de prensa de Camilo, para poder entrar en el teatro a ver Jesucristo Superstar. Por la tarde todos se trajearon y se dirigieron con el autocar hacia el teatro Alcalá Palace, donde se representaba la obra.
Mientras bajaban del autocar, iban cantando una canción con letras refiriéndose a la obra, quedándose todo el mundo asombrado. Al entrar dentro, todos se sentaron y al cabo de unos 15 minutos empezó la apoteósica obra. Dalila tenía la máquina de fotos preparada, pero no pudo hacer ni una sola, ya que antes de entrar le habían advertido que no la hiciera, que si lo hacía le romperían la máquina, así que no tuvo que aguantarse y no hacer fotos. Al terminar la obra, todo el teatro se puso en pie aplaudiendo durante 6 minutos seguidos, más las veces que se paraban y emprendían el aplauso. Al salir, Camilo tenía que reunirse con las socias del club a la salida del teatro y todos esperaban impacientes a que se terminara de vestir y estar a su lado, y allí sí pudo Dalila hacer fotos, pero la máquina era de su padre y era la primera vez que Dalila la utilizaba y no sabía que el flash se tenía que cargar, y cuando llegó Camilo, ella empezó a hacer fotos y Camilo la miraba de una manera extraña, como queriéndole decir algo, y era porque el flash no le disparaba. Y cuando Camilo se fue, que por cierto muy rápido, ya que decía que tenía que ir a su casa, que estaban sus padres y él estaba cansado y tenía sueño, ya que eran las 3 de la madrugada cuando ya se había ido Dalila, y otras esperaron fuera para ver a Ángela Carrasco, que es la que encarnaba el papel de María Magdalena en la obra. Pero cuando Dalila se dio cuenta, Ángela ya se había ido. Bueno, se estaba marchando con su marido, ya que la fue a buscar como de costumbre. Pero Ángela volvió y Dalila le pidió que se hiciera una foto con ella y le respondió que esperara, que se había olvidado algo en el camerino del teatro, que esa fue la razón por la que volvió. Y Dalila esperó, pero María José Cantudo también estaba allí, ya que se fue a ver la obra, y Dalila también quería hacerse una foto con ella, pero si iba a hacérsela, a lo mejor salía Ángela y se iba. Pero al ver que Ángela tardaba, Dalila se aligeró a hacerse la foto con María José y le hizo un par de fotos, y sin perder tiempo volvió a esperar a Ángela, pero seguía tardando. Así que Dalila volvió con María José Cantudo corriendo hacia ella para salir Dalila en la foto con María José, y así lo hizo. Fueron 2 las fotos que hicieron, pero en la primera todavía no estaba cargado el flash. Seguidamente Dalila corrió a esperar a Ángela, la cual se hizo un par de fotos, pero solo 2, ya que todos se ponían en medio, y enseguida se fue, ya que decía que estaba cansada y tenía sueño, pero con razón, ya que eran 2 las actuaciones que había representado, más los nervios que las representaciones le harían pasar. Minutos después, todos subieron al autocar en dirección al Hotel Nuria, el cual estaba la presidenta, vicepresidenta, etc. Y otras no fueron al hotel a dormir, sino a cambiarse para ir a una discoteca y estar toda la noche divirtiéndose. Dalila se fue al hotel para levantarse temprano al día siguiente e ir a casa de Camilo. Al día siguiente, Camilo, Dalila, su madre y otras 2 fueron a casa de Camilo, pero el portero no las dejaba subir sin antes avisar a Camilo. Pero el portero no les dejaba subir sin antes avisarle, el cual estaba durmiendo, pero eran sus padres los que atendían la puerta, y dichos padres le dijeron al portero que le dijera a Dalila que Camilo no estaba, que estaba en el chalet de Torrelodones, pero Dalila no se lo creyó, ya que estando sus padres allí no podía estar Camilo fuera. Torrelodones es una urbanización a 30 kilómetros de Madrid. Unas chicas que siempre están en la puerta de casa de Camilo sabían dónde estaba y estaba allí. A esas chicas Dalila las llama las guardianas, pues dichas guardianas empezaron a hablar con Dalila acerca de Camilo, y las guardianas le dijeron a Dalila que podían colarse en un descuido del portero, y una vez arriba, Camilo o sus padres no serían capaces de echarles. Y cuando creían que el portero estaba descuidando, Dalila con otras 2 chicas que no eran guardianas entraron e iban subiendo las escaleras muy despacio. Pero al llegar al primer piso empezaron a oír gritos del portero, que las echaba. Así que salieron fuera y esperaron. Las guardianas y Dalila estaban hablando y decían que Camilo tenía 2 macetas en la ventana, en su terraza, y para verlas se fueron a la otra punta de la calle, ya que el piso de Camilo es el 6º. Minutos después vieron a Camilo de espaldas a bastante distancia de ellas y empezaron a correr hacia él, y al llegar resultó que no era Camilo, sino un chico que llevaba una chaqueta igual a la de Camilo. Dalila y las guardianas seguían esperando frente a la entrada de la casa de Camilo, por si salía, ya que su padre no fue a buscar el pan ni a hacer la compra. Eso quería decir que tenían que ir a comer fuera. En Madrid las tiendas de comestibles, la panadería, la carnicería, etc. están abiertas. En un bar llamado El Mesón, que es donde Camilo solía ir, pero querían colarse de nuevo. Pero las guardianas, al igual que la otra vez, no quisieron colarse, ya que ellas pueden ver a Camilo todos los días cuando entra y sale, y Camilo no quiere que se cuelen, ya que les dijo que si no lo vieran nunca habría razón para colarse,
pero viéndolo tanto como lo ven, no. Y para que Camilo no se enfadara, no quisieron colarse, pero Dalila y las otras dos sí lo hicieron, y cuando llegaron al segundo piso volvieron a oír los gritos del portero que les decía que se fueran, y las guardianas les dijeron cómo podían colarse de otra manera más segura, y así lo hicieron. Aprovecharon un descuido del portero de la entrada de al lado, subieron hasta el último piso, bueno, hasta el terrado, y para entrar en él tuvieron que romper un candado que mantenía la puerta cerrada. Seguidamente pasaron por una cornisa estrecha que conducía a la terraza de Camilo. Al llegar a dicha terraza, vieron a través de los cristales a Camilo, que hacía un rato se había levantado, y Dalila y las otras dos asomaron la cabeza mirando a Camilo. ¿Y cuál fue su sorpresa al ver a las tres chicas aparecer como por arte de magia por su terraza? Una de las chicas perdió los zapatos pasando por la cornisa, y Dalila se hizo un corte en la mano al abrir el candado. Bueno, al romperlo, Camilo les dijo un sermón a las tres que no se les volverá a olvidar en toda su vida. Segundos después, Camilo le curó la herida a Dalila y buscaron los zapatos de la otra chica, permaneciendo las tres allí bastante rato hablando con Camilo, que tardó lo suyo en dejar el mal humor detrás. Eso le explicó Camilo en la revista Ama, la cual Dalila compró, y en ella decía: periodista, ¿y esas fans que asaltan tu casa poniendo en peligro su vida? Y Camilo dice: ya te lo han contado, menudo susto. Estaban ahí mis padres y de repente vemos aparecer por la terraza un grupo de niñas que habían saltado el muro. Una se había herido, otras perdieron los zapatos. Aprovecharon que no estaba el portero de la otra casa y subieron a la terraza rompiendo el candado de la puerta. Y pasaron por una cornisa estrechita a mi casa. Imagínate, 6 pisos de altura y ellas colgadas por ahí. Pudieron matarse. Y pregunta al periodista: ¿qué hiciste? Y Camilo contesta: les curamos las heridas y les pegué una bronca fenomenal, porque hay que orientarlas un poco en esos arrebatos locos de 13 años. Y el periodista dice: para esas niñas tú eres su ídolo. ¿Cómo ves las cosas desde las alturas? Camilo dice: mira, se ve muy bonito, esa es la verdad. Supongo que si el día de mañana me caigo, vería las cosas de forma diferente. Por eso yo no me quiero subir a ningún pedestal ni nada. Intento ver las cosas con los pies sobre la tierra, que es mucho más asequible y mejor para todos. Bueno, y la entrevista siguió y se alejó de ese tema, entrando en otros que ya no conciernen a este libro, y continuamente con lo que hizo Dalila el resto del día. Alrededor de las 3:30 de la tarde se fueron a comer, y a las 5:30 más o menos Dalila y las demás volvieron enfrente de la puerta de la casa de Camilo, que estaba rebosado de chicas, fans de Camilo, esperando que saliera, ya que alrededor de las 6 tenía que salir para dirigirse al teatro. A las 6, cuando Camilo salió, llevaba el cuello de la chaqueta subido y una gorra, porque las chicas tocan a Camilo donde pueden, tirándole del pelo y arañándole la cara, y tiene que ir lo mejor protegido posible. Una vez Camilo explicó a Dalila que una vez en América las fans le tiraron al suelo y todas lo tocaban donde podían, y algunas, Camilo hizo un ligero gesto con la mano y dijo tocaban sin imaginarse dónde. Camilo se subió al coche, en esa ocasión era su Mercedes blanco, y se dirigió al teatro, que está en la misma calle, pero se va más rápido andando que en coche, ya que el coche hay que dar un rodeo tremendo. Al llegar al teatro también tuvo trabajo para hacerlo, ya que no hay más puerta que la principal y aquello está llenísimo de gente. Dalila quería ver la obra de nuevo por la tarde y por la noche, pero por la tarde ya se acabaron las entradas e intentó colarse, pero la pescaron, al igual que las demás, sin dar la más mínima importancia, ya que allí se cuelan continuamente las fans de Camilo y ya estaban acostumbrados, y ya que no pudo entrar por la tarde, compró las entradas para entrar por la noche, que solo quedaban las de 100 pesetas, que era en el último piso del teatro. Llegó la noche, entraron al teatro y vieron la obra, que no se vio tan bien como la vez anterior en platea, pero se vio, aunque desde tan lejos los intérpretes parecían muñecos. Al salir volvieron a esperar a Camilo y le hicieron un par de fotos, al igual que a Ángela y una amiga, muy amiga de Camilo, Rosetta Arbex. Seguidamente se fueron desde el teatro hasta el hotel andando, ya que no encontraron taxi. A la mañana siguiente se fueron en dirección hacia Barcelona con el autocar, aunque Dalila y su madre hicieron que a ellas las dejaran en una carretera, bueno, en el cruce de dicha carretera, la cual una se dirigía a Barcelona y otra a Manresa. Claro que no las dejaron allí aisladas para que hicieran autostop, sino en un hotel que hay en dicho cruce. Ese hotel tiene por nombre Los Brooks, bueno, así es como le llaman, pero el nombre es el Hotel Brook, y desde allí llamaron al padre de Dalila para que las fuera a recoger. El día 11 de enero de 1976, Dalila fue a una curandera que la hiciera abortar. En estos instantes interrumpe Dolores y comenta: ¿no ves que cambios de tema?
Del aborto se va a las estrellas para vender, después a ver el Superstar en Madrid y ahora otra vez al macabro aborto. Dice Natalia, está claro que como escritora no se hubiese ganado la vida. Dice Dolores, bien, a ver qué más dice. Natalia prosigue leyendo. El día 11 de enero de 1976, Dalila fue a una curandera a que le hiciera abortar, ya que no quiso esperar más meses, porque tenía miedo de que a lo mejor sería más difícil abortar, o por si no pudiera hacerse, y el miedo hizo precipitar a Dalila. Así que el día 11 se presentó en la casa de la curandera. Era una mujer de unos 40 y tantos años y no tenía aspecto de curandera, de bruja, de gitana ni de nada por el estilo, cosa que decepcionó a Dalila, ya que ella esperaba ver a una mujer extraña, pero era una mujer tan normal como su propia madre. Bueno, si es que a su madre se le puede llamar una mujer normal. Al entrar a su casa, la curandera le hizo pasar a una pequeña sala, la cual también había dos mujeres que esperaban entrar en el lugar donde la curandera recibía a las personas. Cuando le tocó el turno a Dalila, la curandera le dijo que Dalila nunca había estado allí y que esperaba o que había esperado ver en ella una mujer vieja y con aspecto de las brujas de los cuentos. Dalila no entendía cómo podía saber la curandera todo eso, sin habérselo dicho nadie. Seguidamente hizo poner a Dalila detrás de una pantalla y Dalila intentó decirle el motivo de su visita, pero la curandera no la dejaba hablar, diciéndole que ya sabía a lo que Dalila había ido allí. Minutos más tarde, la curandera le dijo que no le cobraba nada y que ya podía irse. Dalila no entendía su actitud, ya que lo que ella quería era abortar, y de eso no hubo palabra. Pero Dalila insistió diciendo que si no podía hacer nada o si no le daba nada para abortar, pero la curandera le respondió que no estaba embarazada y por eso no le cobraba nada y que no era el primer caso de esos que había tenido. Dalila se fue muy intranquila, ya que no comprendió a la curandera y entonces cogió miedo, pero de verdad, solo en pensar que tenía que tener al niño y el problema que causaría en su familia. Natalia se echa a reír y expresa: esta Dalila, ¿cómo pudo pensar que estaba embarazada si no había hecho sexo con nadie? Igual aún creía que con un beso se quedaba en estado. Dice Dolores: sí, qué ingenuas éramos antes. Dice Natalia: yo más bien diría tontas y muy tontas. Pregunta su madre: ¿tú crees que en realidad fue a esa curandera? Dice Natalia: no, yo creo que ni existió. Algo así me lo hubiese contado. Pregunta Dolores: ¿tú crees? Dice Natalia: claro, porque de ser cierto habría añadido en el relato que lo mantuvo en secreto y que no lo sabía nadie, ni siquiera su amiga Natalia, o sea yo. Dice Dolores: sí, en realidad, comparando sus explicaciones, es lo más probable. Pregunta Natalia: ¿no te has fijado que en lo que es cierto no olvida detalle y lo otro lo explica por encima y ya está? Dice Dolores: sí, ya lo he ido notando. Sigo pues. Lo pasó muy mal toda la noche siguiente hasta que por la tarde del día se decidió a comprar un producto en la farmacia que confirmaba o no el embarazo de una mujer. Hizo la prueba tal y como indicaba en el precepto y resultó no estar embarazada. Y menudo alivio significó eso para ella ese mismo día, es decir, el día 12 de enero de 1976. A las Dilailas fueron a buscar trabajo. Bueno, a mirar si había trabajo en unos anuncios, en los cuales uno de ellos ponía que necesitaban 6 chicas para trabajar en una fábrica de galletas. Así que pidieron la dirección y era el kilómetro 7 de la carretera de Manresa a Sallent, como popularmente es llamada la recta de Sallent. Eran alrededor de las 9 de la noche y cogieron un autobús dirigiéndose hacia allí. También les dibujaron un plano del lugar y en cuanto vieron la fábrica, según la indicación, creían que el autobús iba a parar, pero al ver que no lo hacía, empezaron a preguntar a todo el mundo qué era lo que tenían que hacer para que el autobús se parara, ya que ellas se tenían que bajar allí. Y la gente le decía que tenían que tocar el timbre y se dispusieron a tocarlo, pero antes tenían que saber dónde estaba y entre que se lo decían y que encima estaba oscuro y que estaba alto y no llegaban, el autobús iba marchando, pero al final paró, ya que el conductor se dio cuenta de que las Dilailas intentaban tocar el timbre. Seguidamente se bajaron del autocar y tuvieron que retroceder todo el camino que el autocar se había pasado, desde que quisieron tocar el timbre. Entonces las Dilailas no sabían cuántos trozos se habían pasado, ni dónde caía la fábrica, así que iban preguntando por cada casa que se encontraban por el camino. Bueno, cada casa o cada almacén, porque desde fuera no lo distinguían y las personas a las cuales les preguntaban les respondían que más adelante y más adelante, hasta que por fin la encontraron. Al llegar
A la fábrica llamaron y les salió un hombre, el cual les dijo que las horas de oficina eran por la mañana y que él no era quien se encargaba de eso, pero ya que habían venido desde Manresa, al menos que no hubiesen hecho el viaje en vano, y les apuntó y les dijo que ya podían empezar a trabajar el lunes siguiente. Al salir, se disponían a ir hacia Manresa andando, y a pocos metros de haberse puesto en camino por la orilla de la carretera pasó un coche, y justo en ese momento pasó otro coche que le adelantaba, que solo él sabe si fue porque iba a demasiada velocidad, si llevaba las luces como no debía o porque. El caso es que atropelló a Dalila por la espalda, llevándola a varios metros, echándola por los aires, arrastrándose a continuación por el suelo seguidamente. Natalia se detiene de súbito y expresa: esto no sé si voy a ser capaz de leerlo. Lo pasé tan mal aquella noche que prefiero no volver a recordarlo. Dice su madre: pero ya pasó. Dice Natalia: sí, pero aquellas imágenes de Dalila volando por los aires y después tirada en el suelo, llena de sangre, aún hoy en día se me eriza el vello al recordarlo. Dice Dolores: si quieres, sigo yo y no leo en voz alta. Dice Natalia: sí, mejor. Y Dolores pasa a leer en silencio. Seguidamente el conductor de dicho coche se paró y bajó a ver a Dalila, que tenía el lado izquierdo de la cara rebosado de sangre, al igual que la cabeza, las piernas, etc. Instantes después llegó junto a Dalila el hombre que les había apuntado en la fábrica, que momentos antes, al haber pensado mejor lo que le habían dicho las Delilah sobre que se irían a Manresa andando, salió para acompañarlas, pero llegó un poco tarde, y el lugar donde estaba Dalila empezó a llenarse de gente, sin saber de dónde salía tanta. El hombre de la fábrica preguntó si necesitaban ayuda, respondiéndole uno de los presentes que fuera a una gasolinera que estaba cerca de allí para que pidiera una ambulancia, y así lo hizo. Mientras esperaban la llegada de la ambulancia, un hombre trajo un plástico grande y lo extendía encima de Dalila, y el chico que la atropelló se quitó la chaqueta y se la ponía también encima de Dalila, la cual se la quitaba al igual que el plástico, queriendo levantarse e impidiéndoselo los otros hombres, a la vez que Dalila gritaba que la dejaran en paz y no la tocaran y que quería que viniera Camilo. Minutos después vino la ambulancia, la cual subieron a Dalila a duras penas, ya que no se dejaba tocar, sin dejar de llamar a Camilo, diciendo que si él no estaba allí, nadie más podía tocarla. Pero al final se calmó llevándola a una clínica de Manresa, la cual tuvieron a Dalila un par de horas en el quirófano, estando toda la noche sin sentido, pero a la mañana siguiente ya estaba despierta, acordándose absolutamente de todo lo que había hecho el día anterior hasta el atropello, pero de lo que ocurrió después, no. Dolores se detiene y pregunta: pero si Dalila estaba tan mal y no se acordaba de nada hasta el golpe, ¿cómo sabe lo que pasó? ¿O también se lo inventó? Dice Natalia: no, todo ha de ser cierto, porque cuando yo iba a verla a la clínica, me preguntaba a menudo lo que pasó para escribirlo, pero yo no se lo podía explicar. Tanto los médicos como la policía me dijeron que sobre todo no le dijera nada de lo que pasó, ni el tiempo que permaneció en coma. Dice Dolores: lo recuerdo, a mí me dijeron lo mismo. ¿Qué mentalidad la de antes, en no querer que el más interesado se entere de nada? Dice Natalia: cierto, ahora es todo lo contrario, a quien primero informan es al enfermo, y es quien decide si se lo cuenta a su familia o no. Dice Dolores: así es, pero al final, ¿cómo se enteró Dalila de lo que sucedió? Dice Natalia: tal fue su insistencia que entre un día una pregunta y otro día otra, supo lo que pasó, que es lo que supongo ha escrito. Dice Dolores: sí, bueno, ahora ya está en la clínica y despierta. Dice Natalia: vale, pues ya puedes leer en voz alta. Dice Dolores: vale, y prosigue leyendo. Pasaban los días y Dalila tenía que permanecer en la clínica. El caso es que el día 25 de enero de 1976 eran los Solés de la canción. Eran unos premios que el locutor Pepe Antequera entrega a los mejores cantantes en el Teatro Victoria de Barcelona, y Camilo tenía que ir a recoger su olé, y las Dilailas tenían ya las entradas que les costó lo suyo conseguirlas, ya que un mes antes tuvieron que esperar en la puerta del Teatro Victoria haciendo cola desde las 12 de la noche hasta las 10 de la mañana siguiente, que era cuando abrían las taquillas, y aún así no les tocó el asiento que ellas querían. Claro que no fue porque había más gente en la cola, sino porque Pepe Antequera guardaba los mejores puestos para las personas que él conoce. Claro que de todas formas las Dalilas no pudieron ir. En la clínica ocurrieron cosas normales, bueno, cosas que suelen ocurrir en las clínicas cuando a una persona le atropella un coche, así que no vamos a explicarlo, porque ¿para qué explicar cosas médicas que por un lado nos entra y por otro nos sale? Lo que sí vamos a explicar es lo que hacía Dalila, en lo que ocupaba su tiempo. Cuando
Dalila ya se encontraba bien, solo hacía que llamar al Teatro Alcalá Palace de Madrid, que es donde Camilo interpretaba su papel de Jesús en la obra Jesucristo Superstar, para hablar con Camilo, pero o no contestaban o comunicaba, y cuando contestaban era cuando la empresa no trabaja y Camilo está en su chalet de Calador en Mallorca para descansar y allí no tiene teléfono, y lo llamaba los demás días en su piso de la calle Jorge Juan de Madrid, que es esquina a la calle que estaba el Teatro Alcalá Palace, y Dalila lo llamaba por la mañana en que Camilo está durmiendo, y él se enfadaba porque se tenía que levantar. Al mediodía salía a comer y por la tarde iba al teatro, así que Dalila casi nunca podía hablar con él, aunque cuando podía hacerlo no podía quejarse, porque estaban hablando más de una hora. Un día estuvo 1 hora y 36 minutos hablando, que cuando terminó le dolía hasta la garganta de tanto parloteo. Dalila tenía un cacharro, una caja con un cacharro dentro, que al abrir la caja ese cacharro explota y se lo daba a todas las personas que iban a verla, haciéndoles creer que eran fotos y se daban un susto de muerte. También se lo daba a las enfermeras y a los médicos de la clínica. También echaba pimienta para hacerle estornudar, y cuando un médico estornudaba a causa de la pimienta, Dalila no podía contener la risa y el médico le decía que era lo que le pasaba, que si acaso no podía estornudar, pero el médico no llegó a enterarse. Un día también echó una bomba fétida. Fue al váter y la echó allí y salió enseguida, ya que hacía una peste que no se podía aguantar, y esa peste se fue extendiendo por la habitación, y una mujer que estaba al lado de la cama de Dalila se pensaba que era Dalila la peste, y llegó a creerse por un rato que Dalila era sobrenatural por provocar esa peste tan tremenda, pero al final se dio cuenta de que era una bomba fétida, ya que Dalila no hacía más que reírse. Natalia iba con ella casi todas las tardes y no hacía nada más que escribir cartas a Camilo y Marisol. Dalila tenía todo el día el tocadiscos puesto, desde las 8 de la mañana, en la que despertaban, hasta las 10 de la noche, en que ya se hacían apagar a la fuerza, porque muchos ya dormían. Claro que no todos los días, sino nada más los que en la televisión no hacían nada de su gusto, pero los días que sí lo hacían, solo ponía el tocadiscos hasta las 8 de la noche más o menos. Solo ponía el disco de Jesucristo Superstar grabado por Camilo, ya que era el último disco que se había comprado, y todas las enfermeras y los médicos decían que parecía que no tuviese otro disco. Y algunas enfermeras estúpidas siempre estaban metiéndose con Dalila porque tenía los broches de Camilo colgados en el camisón, y decían que Camilo era esto y lo otro, y que cada noche se acuesta con una chica distinta y que hace una cosa y la otra, y no hacían más que criticar. A Dalila le sentaba mal todo lo que decían porque sabe que no es verdad. Bueno, algunas de las cosas sí eran verdad, pero no con tanta exageración como ellas lo decían. Y además, Dalila le parecía muy bien todo lo que hacía Camilo, por cosas estúpidas que los demás creen que hace, y así se lo decía a las estúpidas enfermeras, extrañándolas. Muchas veces Dalila se levantaba y daba vueltas por la habitación, ya que estaba cansada de estar siempre en la cama y tenía que andar con un solo pie, y cuando el médico se enteró se armó la gorda. Bueno, se puede imaginar, Dalila echó un montón de pimienta y el médico creía que Dalila tendría por allí algo podrido que hacía que le picara la nariz, y el médico se fue más pronto por la pimienta, porque si no se hubiera estado allí siguiendo su sermón durante toda la noche. El Amin iba a ver a Dalila muy a menudo en el primer mes, pero a Dalila le molestaba su presencia y se lo dijo, aunque el Amin poco caso le hizo, pero Dalila le convenció al menos de que algún día llevara a Mohamed, y así lo hizo, aunque se fue muy pronto. Solo estuvo allí media hora escasa, y al irse el Mohamed se cayó encima de Dalila, pero fue por culpa de Dalila, ya que cuando el Mohamed decía que se iba, Dalila no hacía más que decirle que no se fuera, que se quedara, y Mohamed tenía la mano tendida para saludarla e irse, pero Dalila no quería soltarla para que no se fuera, pero como que no conseguía convencerle, tendió la mano, pero cuando lo tenía cogido, Dalila volvió al ataque diciéndole que se quedara, empujándole hacia ella, y el Mohamed estirando para irse, y entre el tira y afloja de los dos, Mohamed se cayó encima de Dalila. Claro que solo fue un par de segundos, y Dalila lamentó que en vez de un par de segundos tenía que haber sido un par de horas, pero no todo se puede pedir. Otro día el Mohamed se dirigía a ver a Dalila, al igual que Natalia, y al encontrarse, los dos siguieron hasta el lugar donde estaba Dalila, donde volvió a echar pimienta, dándole el cacharro que explota al Mohamed, que se dio un buen susto. Lo que Dalila no soportaba estando en la clínica es que iban a visitarla muchos familiares. No eran precisamente los familiares lo que le molestaba, sino los regalos que esos familiares le llevaban. A Dalila no le gusta que le hagan regalos, lo que sí le gusta es hacerlos, pero no que se los hagan, ya que los que regalan esperan que Dalila les hable hipócritamente,
diciendo que es muy bonito y que le gusta mucho, pero a Dalila no le gusta hacer comedia, aparte de que tampoco sabe hacerla. El día 6 de marzo de 1976 le dieron a Dalila permiso para irse a su casa y así lo hizo, y como que aunque llevara la pierna escayolada podía andar todo lo que quisiera sin pasarse, claro, pues salía por las noches a ver al Mohamed, mientras éste trabajaba recogiendo basura por la calle. Durante todo el mes de marzo y abril no hizo nada loco, pero ocurrían algunas cosas a causa de llevar la pierna enyesada. Por ejemplo, al estar a punto de caerse, y depende en qué ocasiones, de partirse la cabeza en dos. Por ejemplo, un día que iban Dalila y su madre por los almacenes de Jorba Preciados de Barcelona, cuando se disponían a bajar las escaleras eléctricas, se le quedó la pierna normal en un escalón y la pierna con el yeso detrás, en el escalón de arriba, el cual iba haciéndose grande a la vez que subía la pierna de Dalila por no poder doblarse y se iba inclinando hacia adelante, a la vez que hacia abajo, dispuesta a darse un trompazo. Pero no llegó a caerse, ya que su madre, que estaba a su lado, la cogió. También estuvo a punto de caerse en un restaurante de pescado que está a la orilla del mar de Barcelona, y al entrar había la cocina y el pescado expuesto para que se viera que es fresco, y el hielo se derretía por el suelo, lugar donde se tenía que pasar, y pasando Dalila por allí se resbaló y solo le faltaban unos centímetros para llegar al suelo, ya que la causa de no llegar fue al estar sus padres al lado y haberla cogido. El día 4 de abril de 1976, las Dilailas fueron a un campo de fútbol de Manresa, el cual también habían caballos para alquilar. La madre de Dalila no quería que ésta se montara en ninguno, por eso las Dilailas fueron sin que su madre se enterara. Seguramente que si su madre la hubiese dejado ir, entonces hubiesen sido Dalila la que no tendría ganas de ir, pero como que no era así, Dalila por narices quiso ir y no ocurrió nada de lo que la madre de Dalila pensaba que podía suceder. El día 12 de mayo de 1976, Dalila tenía que ir a la clínica a que le quitaran el yeso, y al llegar esperaron, y cuando les tocó el turno entraron, le quitaron el yeso y le hicieron un par de radiografías. Dalila las miró sin que nadie se diera cuenta, ya que los médicos se negaban a que las viera, y Dalila vio que su pierna todavía estaba rota y se temía que tuvieran que volver a escayolarla, y así ocurrió. Dalila estaba furiosa, ya que 4 días después se tenía que ir con Natalia y el Mohamed a Marruecos para que le diera el sol a la pierna y se le restableciera antes. Pero claro, con eso el viernes siguiente era fiesta, el sábado se hacía puente y el domingo, que no se tenía que trabajar en todos esos días, y las Dilailas tenían muchas ganas de ir y ya lo tenían programado y preparado y no querían volverse atrás. Así que el día 14 de abril de 1976 las Dilailas fueron a Larache, pueblo de Marruecos en el cual había nacido Mohamed y tenía familia todavía. Amin también quería ir con las Dilailas, pero ellas se negaban a que les acompañara, al igual que el Mohamed, así que el Amin no tuvo más remedio que quedarse, ya que si iba él, las Dilailas se quedarían. Así que salieron a las 6:10 de la mañana con el primer tren de los ferrocarriles catalanes y llegaron a Barcelona a las 8 menos cuarto, y deprisa y corriendo se dirigieron al aeropuerto, el cual salía el avión a las 8 en punto. El avión era más caro que el barco, pero prefirieron gastarse más y ganar tiempo. Al llegar al aeropuerto dejaron los equipajes, que no eran muchos, y cogieron el autobús que les dejó hasta la escalerilla del avión. Subieron y esperaron que arrancara, y arrancó, y a mitad del recorrido se pusieron a jugar a las cartas, ya que les había ofrecido una baraja las azafatas. A las 10 de la mañana cogieron un autobús algo viejo, marrón y un tanto escacharrado, que se cogía en el mismo aeropuerto. También había taxi, pero era más caro. Antes de salir de Barcelona, las Dilailas le dieron todo el dinero que creían necesario para el viaje al Mohamed, ya que las Dilailas no conocían la moneda de allí. El autobús que cogieron les llevó hasta el centro de Tánger, donde el Mohamed tenía allí una tía y quería ir a verla. Dolores se detiene y con expresión de extremada sorpresa dice: